En mayo de 1945, las naciones europeas y también en Estados Unidos celebraron el Día de la Victoria. Celebraron el final de la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo y lo que significaba la destrucción, la derrota de uno de los regímenes más tenebrosos que ha vivido la historia de la humanidad, el régimen nazi. Ese reino, que podemos decir reino de tinieblas, que se cernió sobre prácticamente buena parte de Europa, terminó su existencia en mayo del año 1945 y las naciones pues celebraron la paz, celebraron que por fin ese imperio fue derrotado, aunque después han venido otros y algunos quizás no sean mejores. Pero en ese momento se celebró ese Día de la Victoria. Y era un día, además, fijaros, los carteles que se enarbolaban eran carteles de paz, de esperanza, de alegría, porque se había acabado con ese dominio del nazismo en Europa y la esperanza de que se fuese capaz de reconstruir un mundo nuevo, un mundo de acuerdo, de paz, de que no volviese a haber guerra entre las naciones. Bien, ya sabemos lo que ha sido la historia después de 1945, pero eso era la esperanza, la expectativa de que las cosas cambiaran. Hoy vamos a hablar de cómo el Día de la Victoria que celebró Jesús es el auténtico Día de la Victoria de la humanidad y cómo la resurrección de Cristo marca el inicio de algo nuevo, el inicio de esa extensión del reino de Dios, que un día será culminado con la paz verdadera, pero del cual nosotros, de alguna manera, ya disfrutamos anticipadamente y somos embajadores de ese mensaje de la auténtica paz. Llegamos al final del Evangelio de Marcos, pero en realidad no es el final del Evangelio. Lo que tenemos es el inicio de algo nuevo, es la continuación de ese mensaje del Evangelio, porque la obra continúa, porque a partir de la resurrección y de estos textos finales de Marcos, vemos la invitación de Jesús para que los suyos continuasen su obra hasta el final. Incluso hablaremos del final del Evangelio de Marcos, que tiene su aspecto controvertido textualmente, y alguna alusión haremos a esas dificultades textuales que tiene el final largo o corto del Evangelio de Marcos. Pero como os prometí antes, vamos a ver cuántas cosas recordáis del Evangelio de Marcos. Así que le voy a pedir que ya quiten la presentación, pongan el Kahoot. Y esto es muy sencillo. En el móvil no hay que descargarse nada, simplemente entrando en esa dirección que pone ahí. Pero si quieres, utiliza el QR. Entráis en la dirección que pone ahí, en el móvil, kahoot.it. Maximiza la pantalla, por favor. Bien, Ruth ya ha entrado, algunos van entrando. Si lo hacéis con el QR, podéis o bien descargaros una aplicación o simplemente con el navegador del móvil podéis hacerlo también. Y si queréis teclear la dirección es muy fácil, es la que pone arriba, www.kahoot.it. Te saldrá un número, te saldrá una caja para que pongas el número y pones 769999. ¿Vale? Y entonces en el móvil os irán apareciendo las preguntas que tenemos que ir respondiendo todos. Os doy unos segundos. Hay premios. No digo que sean premios espectaculares, pero hay premios. Así que si queréis tener algo recuerdo de esta clase y de este año, pues esforzaros. Para los que son más competitivos, recordad que no solamente es acertar, sino ser el más rápido en acertar, que eso también cuenta a la hora de llevarse los puntos. Bueno, ya tenemos aquí unos cuantos, 16 participantes, alguien más que quiera, que lo esté intentando y que no pueda, pero si no podéis, no os preocupéis, podéis seguir participando y jugando con nosotros a ¿qué sabes del Evangelio de Marcos? Doy 30 segundos y vamos a empezar. Y si queréis juntaros algunos para hacerlo juntos, para compartir y verlo en el móvil, pues también podéis hacerlo, ¿eh? No hay problema. ¿Alguien más que se quiera meter? Ya tenemos, bueno, 19.
Los que estáis en casa viéndolo en directo también podéis conectaros. Luego en diferido no, porque estará cerrado. Pero... Y no, si alguien gana desde casa, no prometo que podamos enviar el premio. Muy bien, vamos allá. Pues por favor le dais a empezar. Va a salir la pregunta. Y lo que hay que dar es el color de la respuesta correcta. Vamos allá, entonces, el Evangelio de Marcos. Primera pregunta. ¿Cómo empieza el Evangelio de Marcos? ¿Con el nacimiento de Jesús? ¿Con una cita del Antiguo Testamento? ¿Con la genealogía del Mesías? ¿O con una explicación histórica? ¿Cómo empieza? Y tenéis que marcar el color que creáis que sea la respuesta correcta. O rojo, o azul, o amarillo, o verde. ¿Apagáis la luz de aquí arriba para que se vea mejor? Muy bien. Creo que falta alguien por responder, porque si no nos salta. ¿Alguien se ha quedado sin responder todavía? Bueno, pues empieza, y si queréis podéis verlo, empieza con una cita del Antiguo Testamento. Es lo primero que sale. El nacimiento de Jesús, la genealogía y eso aparece en otros evangelios, pero aparece con una cita de Malaquías y de Isaías. Así es como empieza el Evangelio de Marcos. Muy bien, dale a siguiente, por favor. Vamos a ver quién ha sido el más rápido. Pues los técnicos han sido los más rápidos. Qué raro. Siguiente. Segunda pregunta. ¿Qué ropa llevaba Juan el Bautista para hacer su ministerio? Y también 4 opciones. El efod sacerdotal, una túnica de colores, pelo de camello o uniforme de profeta. Shh, pero calla, Toñi. No, pero que no hay que decirlo. Así ya no podemos. Quien lo sepa que se lo calle. Nada, esta la vamos a anular. Los puntos de esta pregunta los voy a anular después. De pelo de camello. No se puede. Siguiente. Ha sido más rápida Ruth que los técnicos esta vez. Seguimos, adelante. Tercera pregunta. Y esta vale doble, además. ¿Qué acontecimiento dio inicio a la predicación de Jesús? ¿Su bautismo? ¿La muerte de su padre José? ¿La muerte de Herodes o el encarcelamiento de Juan el Bautista? Hasta hay que pensarla un poco, ¿eh? Toñi, no lo digas, que ya sé que lo sabes. ¿Alguien más que falte por responder? Porque hasta que no responden todos, no termina el... Así que alguien tiene ahí en su móvil pendiente de responder. Si no, eso es porque está esperando. Muy bien. Pues no fue el bautismo. En el Evangelio de Marcos, lo que da comienzo a su ministerio, dice literalmente, después que Juan fue encarcelado, Jesús se dirigió a Galilea predicando el Evangelio. Así que la respuesta correcta es el encarcelamiento de Juan el Bautista. A ver si os creéis que todas iban a ser fáciles. Siguiente. Vaya cambio que ha habido aquí en la lista. Los puntos dobles han hecho estragos aquí. Siguiente pregunta. ¿En qué ciudad realiza Jesús su primer milagro según Marcos? ¿En Nazaret, en Capernaum, en Caná de Galilea o en Jerusalén? ¡Shh! Que os oigo, que tengo buen oído, de momento. ¿Dónde realiza Jesús su primer milagro? Además es un milagro muy conocido. En Capernaum, efectivamente, Marcos 1:21, tenemos ahí el relato del primer milagro con un espíritu inmundo. Siguiente pregunta, vamos al ranking. Ahí se mantiene. Siguiente.
¿Qué hizo la suegra de Pedro justo después de ser sanada? Descansar, salir de compras, servir a los invitados o regañar a su yerno por traer invitados sin avisar antes. Esta es facilita, ¿eh? ¿Qué creéis que hizo? ¡Shh! Que te he oído, María. Alguien falta por responder, se lo está pensando o está buscando en la Biblia a ver dónde encuentra en el capítulo 1, versículo 31, servir a los invitados. Efectivamente, una vez que fue sanada, la suegra les servía. Siguiente. Timoteo se consolida. Siguiente pregunta. ¿Por dónde entró el paralítico para ser sanado? Por la puerta principal. No pudo entrar, pero Jesús salió para sanarle, por el techo de la casa o por una ventana. ¿Por dónde creéis que entró o le ayudaron a entrar? Efectivamente, por el techo de la casa, que no penséis que era un techo de teja romana y con forjado, sino que más bien era algo con paja, bueno, era más fácil de deshacer que no una obra, no este techo de los pisos, ¿eh? Siguiente, a ver cómo va el ranking. Van mejorando algunos y Pedro está ahí siguiendo de cerca a Timoteo. Siguiente pregunta, que ya es la séptima. Solo son 12. Puntos dobles, aquí puede cambiar. ¿Qué significa efatá, la palabra aramea que dice Jesús al sanar a un hombre sordo? Ábrete, escucha, oye bien, o este hombre está fatá. ¿Cuál creéis que es la auténtica? Yo me apuntaría a la última, pero... Ábrete, o sé abierto, también pero la idea es una expresión aramea de que se le abran los oídos, ¿vale? Así que eso es lo que le dijo Jesús. Lo podéis encontrar en 7:34. Marcos, por si queréis comprobar las preguntas, están los versículos todos, 7:34. Siguiente. Aquí ha habido un cambio importante. Siguiente. ¿Quién pidió el cuerpo de Jesús para enterrarlo? ¿José y Nicodemo, José de Arimatea o el apóstol Juan? La semana pasada nos hablaron de cómo José de Arimatea y Nicodemo intervinieron en el proceso. Pero pedir el cuerpo, ¿quién lo pidió? Solo José de Arimatea. Sí, Nicodemo estuvo ahí, pero quien pidió el cuerpo, según Marcos, fue José de Arimatea. Ya sabéis que estamos viendo el Evangelio de Marcos. A ver los resultados. Wow. Siguiente pregunta. Puntos dobles. ¿Quién confesó a Jesús como Hijo de Dios al verlo en la cruz? ¿Las mujeres, un soldado, uno de los ladrones o un fariseo? A ver, esa es genérica. ¿Quién sería? Al verlo crucificado, que dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Pues un soldado, centurión por más señas, pero soldado, que fue el que hizo esa confesión. Siguiente pregunta. Bueno, resultados. Siguiente pregunta, quedan solamente 3. ¿Verdadero o falso? Los discípulos confundieron a Jesús con un fantasma. Digo los discípulos, no otras personas. Y digo un fantasma, no un espíritu. Bueno, ya está todo. ¡Hala! Verdadero, sí. Pero en el momento de la tormenta, cuando ven a Jesús andando, caminando sobre las aguas, literalmente dice en 6:49, pensaron que era un fantasma. Siguiente.
Siguiente pregunta. También vale doble, aquí puede cambiar el listado. ¿Quiénes pidieron a Jesús sentarse a su lado en el reino según el Evangelio de Marcos? Ojo, la madre de los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, Pedro y Andrés o Mateo y Natanael. No es tan fácil como parece. En Marcos, mirad que la pregunta dice según el Evangelio de Marcos. Según Marcos 10:35, fueron directamente Jacobo y Juan. Otro evangelista nos habla de que la madre fue a Jesús, pero Marcos nos dice que fueron ellos. A ver cómo ha ido esto. Vamos allá, la última. Y vale doble. Según el propio Jesús, ¿cuál era el propósito de su venida? ¿Anunciar el reino de Dios? ¿Servir y dar su vida? ¿Ser el Mesías? ¿O derrotar a los romanos? Según el Evangelio de Marcos. Efectivamente. Y si sabéis cuál es el texto clave de Marcos, es fácil de identificar. Venga, venga, los rezagados. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que literalmente eso es lo que dice Jesús, para lo que vino, para servir y dar su vida. Vamos a ver el ranking final, cómo queda. Y los premios. En tercer lugar, Eulena. No conozco a Eulena. En segundo, Ruth. Y en primer lugar, Pedro. Pues hay por aquí unos regalitos que luego podéis... Hay una chapa. Soy hijo del rey, Pedro. Si queréis apuntar aquí, esto sirve para apuntar preguntas difíciles para cuando otros estén dando clase bíblica, ¿vale? Y un libro, si alguien quiere leer, aprovechar las vacaciones para una lectura devocional, pues aquí lo tenéis. Como buenos hermanos, decidís qué se lleva cada uno. Muy bien, volvemos a la presentación. Entonces, sí, son preguntas del Evangelio de Marcos, pero si os dais cuenta, todas ellas nos ayudan a entender un poco lo que estaba haciendo Jesús, cómo reaccionaba la gente. Y a lo largo del Evangelio de Marcos hemos visto a Jesús predicando, sanando y provocando la reacción de la gente. Y nos quedamos la semana pasada con Jesús en la sepultura, en ese sepulcro que estaba en Jerusalén, que José de Arimatea tenía y cede para Jesús. Y empieza así Marcos 16. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Y el primer día de la semana, muy de mañana, recién salido el sol, vinieron al sepulcro y se iban preguntando: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero levantando la vista, vieron que la piedra, que era muy grande, estaba removida. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga túnica blanca, y se asustaron. Mas él les dijo: no temáis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como os dijo. Ellas huyeron apresuradas del sepulcro, presas de temblor y espanto, y no dijeron nada a nadie por el miedo que tenían. Jesús resucitó el primer día de la semana muy de mañana y se apareció en primer lugar a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella fue a comunicárselo a los que habían estado con él, que se encontraban tristes y lloraban. Y cuando oyeron que Jesús vivía y que ella la había visto, no lo creyeron. Después de esto, Jesús apareció en forma diferente a 2 discípulos que iban de camino al campo. Estos fueron a anunciárselo a los demás y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente Jesús apareció a los 11 mientras estaban ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído a quienes le habían visto resucitado.
y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban veneno no les hará daño, y pondrán su mano sobre los enfermos y sanarán». Y el Señor, después de hablarles, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Amén. La mañana de ese primer día de la semana judía, el domingo para nosotros, fue la mañana más sorprendente y clave de la historia de la humanidad. Pero no empezó con sorpresa, empezó con un día de luto. Empezó con las mujeres preocupadas por saber cómo podían terminar de honrar a Jesús, que había muerto, pero como entre medias estaba el día de reposo, no podían hacer las tareas de las honras fúnebres, que diríamos actualmente, adecuadas para honrar al que había fallecido, que en este caso, en la cultura judía de la época, consistía en una serie de ungüentos, no de embalsamar al estilo egipcio, pero sí de tener una serie de aceites que permitían pues guardar el cadáver, y era la forma de honrar a una persona que había muerto. Eso es lo que iban preocupadas. Y ya al acabar el sábado, es decir, a media tarde del sábado, ya pudieron ir a comprar las especias, y el domingo, a primera hora, amaneciendo, pues se fueron para allá. ¡Qué fidelidad!, ¿no? ¡Qué fidelidad! Porque ellas lo que esperaban era encontrarse el cadáver de Jesús. Y era la persona a la que habían seguido durante años. Nos dice el Evangelio que las mujeres le seguían y le servían con sus bienes. Había muerto, y a pesar de la tristeza, la decepción, el no entender lo que estaba ocurriendo, ellas van a seguir fieles hasta el final y van a honrar a su maestro, haciendo lo que culturalmente entendían que debía hacer, y lo que era expresar su amor al maestro que había fallecido. Allá marchan, y precisamente por ser las más fieles de todas, van a tener el privilegio de ser las primeras en conocer la mayor noticia de la historia de la humanidad. Y cuando van de camino hacia la sepultura, pues van preguntándose: ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque hay una piedra enorme puesta delante, eran cuevas, se hacía rodar una piedra, y de esa manera quedaba la puerta cerrada. La tumba, como sabéis, era excavada en roca, era una cesión de José de Arimatea, y era parte de lo que los judíos querían tener su enterramiento en las afueras de Jerusalén, y por lo tanto era algo que cada familia buscaba poder tener ese lugar. Era algo valioso para todas las familias el poder tener allí su cueva. Y José cede esa cueva para Jesús. Hay un debate intenso entre los historiadores y los arqueólogos para determinar cuál es la verdadera tumba de Jesús. Y aquí tenéis una imagen de lo que se conoce como la iglesia del Santo Sepulcro, donde hay pues distintas confesiones cristianas tienen la custodia de esos lugares, y de hecho recientemente se ha hecho una investigación para llegar al lecho, porque está todo muy tapado, a llegar a la roca madre donde se cree que podía ser literalmente el lugar donde estuvo el cuerpo de Jesús. Pero hay otra tumba que, sobre todo en los viajes de los protestantes, se enseña más, que es esta llamada la tumba del jardín, que es esta que veis aquí, el interior, y este es el exterior, que es una zona, es otro lugar mucho más tranquilo, que no tiene toda esa parafernalia de la iglesia del Santo Sepulcro, y que a los evangélicos como lugar les resulta mucho más cercano, ¿no? Porque no tiene todos esos adornos extra que tiene la iglesia del Santo Sepulcro. Arqueológicamente, la mayoría de los arqueólogos están, en estas cosas no hay un 100% de seguridad, pero están casi completamente convencidos de que esta tumba del jardín, aunque representa muy bien cómo sería el ambiente de una tumba en el siglo I, realmente son tumbas de la época del primer templo, es decir, de casi 1000 años antes. Son tumbas mucho anteriores a la época de Jesús. Y que casi con toda probabilidad, como digo, para los arqueólogos, al margen de que nos guste el sitio o no, esa roca madre donde se ha edificado la iglesia del Santo Sepulcro, probablemente ese sea el sitio histórico donde reposó el cuerpo de Jesús. No es lo más importante, ¿de acuerdo?
pero sí el hecho de que cualquiera de las dos tumbas tienen algo en común. ¿Sabéis qué es? Que las dos están vacías. Y ese es el detalle importante en cuanto a la tumba de Jesús. Ellas van allí preocupadas de qué se van a encontrar. Se encontrarían algo muy parecido a esto, ¿de acuerdo? Porque sí, sería una especie de cueva con una piedra rodante ahí tapada, y cómo iban a poder resolverlo. Pero, como nos ocurren muchas cosas en la vida, los obstáculos que anticipamos nosotros, Dios va por delante y los resuelve antes de que nos lleguen. Y eso le ocurre aquí a las mujeres, porque levantando la vista vieron que la piedra, que era muy grande, estaba removido. El Señor tenía otros planes de los cuales ellas iban a ser las primeras en conocer. Y fijaros lo que le dice el varón, un joven, un ángel no con alas, sino un aspecto humano, un ángel humanizado, como muchos que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿no? Y en el Nuevo, que no aparecen con esa imagen que vemos en las ilustraciones, sino que son hombres, casi siempre jóvenes, pero con un aspecto que te das cuenta de que no es una persona, no es un hombre normal, sino que es alguien especial enviado de Dios. Pues ahí tienen a este ángel. Otro evangelista nos habla de 2 ángeles, pero sabéis que eso no es problema, porque donde hay 2, siempre hay uno. Así que en este caso se detienen solo en lo que les dice el ángel a ellos. Y fijaros qué 7 elementos hay presentes en esa imagen, en ese mensaje. Lo primero es: no temáis, que es una de las frases más repetidas en el Evangelio, que Jesús y que el Señor en la palabra constantemente nos recuerda: no temáis. Vienen asustadas, preocupadas, y lo primero que hace el Señor es darles a través de su ángel, darles el consuelo inmediato que necesitaban. Y el hecho de la resurrección es lo que disipa todo temor que como personas podamos tener, porque implica la obra de Dios para nuestra salvación. Les dice: buscáis a Jesús. Ellas lo buscaban simplemente como alguien que había fallecido y a quien querían honrar. Pero en el fondo también nos está hablando de la búsqueda de todo ser humano, la necesidad que tenemos de la búsqueda, de la esperanza, de la salvación. Vemos cómo la sociedad constantemente está buscando algo o alguien que resuelva sus problemas. Ellas tenían claro a quién buscaban. Y la resurrección nos recuerda a todos a quién tenemos que buscar de verdad. Buscaban a Jesús el Nazareno, el Dios hecho hombre, la persona protagonista del plan de redención. Y Él es siempre a quien tenemos que buscar nosotros. Pero aclara, el crucificado, no el que había estado enfermo, desmayado, no. La obra de la cruz era el objetivo de Jesús. Vino para dar su vida, para servir, para entregar su vida y morir en la cruz, en nuestro lugar. No había confusión, no era otro, era Jesús, el Nazareno, el que había sido crucificado, el que veníais pensando que ya todo había acabado. Pues no, eso no era el final, era la consumación, pero no era el final. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar. Y el hecho de que la tumba está vacía, el hecho de que la historia de Jesús no terminó en una tumba, es lo que nos recuerda que la muerte ha sido derrotada, el gran enemigo de la humanidad, ese enemigo que entró en Génesis 3, ¿recordáis? La resurrección de Jesús nos recuerda que Dios ha derrotado a esa muerte que era la consecuencia del pecado en nuestras vidas. Les invita a comprobarlo, a mirarlo, y esa es una de las fortalezas de la fe cristiana. No está basada en alucinaciones o en buenos deseos o en imaginación de mentes piadosas. Está basada en hechos históricos que ocurrieron y que la Biblia y que Dios mismo nos invita a comprobar, a mirarlo. Y así les dice a ellas: comprobadlo, mirad que no está. Y Dios constantemente invita a los seres humanos a que tengamos la capacidad de mirar, de valorar, de tomar una decisión no basado en suposiciones, sino en la realidad que Dios ha revelado. No es una ficción religiosa, porque si Cristo en verdad no hubiera resucitado, nuestra fe sería absurda, sería vana, nos recuerda Pablo. La resurrección es lo que le da sentido y es el fundamento de nuestra fe. Es la promesa
cumplida, es la victoria definitiva sobre la muerte. Pero les dice algo más. Les dice que van a tener la posibilidad de reencontrarse con Él. Les dice, id, decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Es decir, ya Jesús había dicho en 14:28 que después de morir resucitaría, aunque ellos no entendían de qué estaba hablando, y que se reencontrarían en Galilea. Y fijaros qué curioso que es en Galilea, es en su casa. Es en la zona donde ellos se sentían, no como en casa, literalmente en casa. Era donde se habían criado, donde además había pasado buena parte de su ministerio, y allí, donde tantas cosas ocurrieron, es donde se iba a reencontrar con ellos. Pero fijaros qué frase hay aquí. Id, decid a sus discípulos y a Pedro. Sabéis que el Evangelio de Marcos, según nos cuenta la historia, es probablemente las memorias de Pedro relatadas por Pedro a Marcos, que fue el que las escribió, pero que probablemente se basó en los recuerdos que Pedro tenía de lo que había sido la vida de Jesús. Y aquí Marcos hace esta acotación. Decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué pensáis que hace esto? Quizás es para destacar que iba a ser el futuro Papa y entonces tenía que quedar claro que era... ¿Por qué haría aquí esta acotación? No es una pregunta retórica, es una pregunta para que, si queréis, podéis responderla. Porque le había negado. Restituirlo, bien. Carlos, ¿tú qué ibas a decir? Porque Pedro tenía... Sabemos que Jesús quería especialmente a Pedro y que Pedro sería el que iba a dirigir. Y Marcos era discípulo de... O sea, que era para darle más importancia a Pedro. Podría ser. Como él lo negó, lo perdonó, lo mandó a ser discípulos. ¿Cómo se sentiría el discípulo Pedro después de haber fallado a Jesús? ¿Se sentiría digno de estar de nuevo con Jesús, de seguir siendo su discípulo? Se podría sentir excluido, ¿no? Y aquí Jesús lo que hace es todo lo contrario, lo incluye. Luego tenemos otro evangelio que nos da más detalles, ¿verdad?, de la conversación entre Jesús y Pedro. Marcos no nos da esos detalles, pero sí nos recuerda que el discípulo, a pesar de haber caído, a pesar de haberse equivocado, haber confiado demasiado en sus propias fuerzas, aunque todos te abandonen, yo no lo voy a hacer, pues cayó. Se le fue la fuerza por la boca y ¿quién no puede ver en su vida momentos en los que ha flaqueado su fe o puede pensar que no es un discípulo digno de seguir a Jesús? Pues Jesús les dice, decid a sus discípulos, y también Pedro. Pedro sigue siendo uno de sus discípulos, porque Jesús abraza siempre a aquellos que le siguen y a pesar de sus defectos, a pesar de los errores, están dispuestos a ser seguidores del crucificado que fue resucitado. Así que, qué bueno esta pequeña frase, y a Pedro nos recuerda esa invitación de Jesús a reencontrarse con Él en todos aquellos que confían en Él. Jesús no rechaza al discípulo caído en batalla, le invita a arrepentirse y a reencontrarse con Él. ¡Qué ánimo para nuestra vida! Pero les costó mucho creer la resurrección, y esa es una de las pruebas de la autenticidad de la resurrección. Los discípulos no eran personas que estaban esperando que ocurriera la resurrección. Eran personas que casi hubo que convencerles de que Jesús había resucitado porque no estaban dispuestos a creerlo. Y eso es una de las cosas que se insiste en este relato de la resurrección, como en los demás, ¿no? La dificultad de los discípulos de creerlo. Casi siempre el que sale mal parado de esto es Tomás, porque parece que es el único que le costaba creer. Pero Tomás simplemente hizo lo mismo que los demás, es no creer hasta que no lo vieron. Y a Tomás le costó un poco más, porque él no lo había visto. Pero eso fue exactamente lo que le pasó a los discípulos. No fue algo que inventaron, no fue una resurrección, una alucinación colectiva o un acontecimiento espiritual. Los discípulos eran los más reticentes a creer que Jesús había resucitado. Es más, aquí quedan en muy mal lugar, lo cual nos muestra también la autenticidad del relato. No edulcoran sus fallos, sino que reconocen que los discípulos, el Señor tuvo que reconvenirles, tuvo que hacerles ver, pero bueno, ¿cómo es que no habéis creído, ¿no?
Eso nos muestra la autenticidad también del Evangelio. Es un acontecimiento real que tiene evidencias suficientes para la fe, que es importante investigar e investigar históricamente, y que la investigación histórica nunca va a sustituir la necesidad de tener fe, porque al fin y al cabo la resurrección es un mensaje que es una realidad que desafía a la fe, pero no es una fe ciega, no es una fe basada en suposiciones o en alucinaciones colectivas. Por eso es importante la crítica histórica, el que se puedan investigar, analizar la realidad de las cosas que cuenta la Biblia. Y también es importante la crítica textual de la Biblia, en la cual podemos estar seguros de que el texto que tenemos es lo que escribieron sus autores originales. Y aquí, en el caso del Evangelio de Marcos, hay una controversia en cuanto a cuál es el final del Evangelio de Marcos. Porque en algunos de los manuscritos más antiguos, el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. Y en manuscritos posteriores continúa hasta el versículo 20. Y los expertos tienen ahí sus debates, y si os interesa ese tema, aquí tenéis un texto crítico del Nuevo Testamento con todo el aparato crítico, donde vienen en qué manuscritos aparecen unas cosas y otras, y aquí tenéis un par de libros que nos ayudan a entender pues cómo se reconstruye el texto bíblico y esta ciencia, esta disciplina que se llama la crítica textual. Pues solo si tenéis interés en esos temas, pues que sepáis que es una disciplina académica valiosa para estar seguros de que el texto que tenemos es lo que escribieron sus autores originales, que es lo que Dios inspiró. En el caso de Marcos, el final hay su controversia, pero no es tan relevante porque lo que hace el final del Evangelio de Marcos, que además si os des cuenta al leerlo hay un cambio de estilo, hay reiteraciones, parece que es como un resumen posterior, lo que está haciendo este final de Marcos es tomar relatos que aparecen en los otros evangelios y resumirlos. Por lo tanto, la mayor parte de las cosas que dice aquí Marcos, excepto una que hablaremos al final, aparecen en los demás evangelios. Pero estamos en una clase bíblica y es importante que sepáis también este tipo de cosas valiosas para nuestra fiabilidad de la Biblia. Lo que nos relata aquí Marcos son varios encuentros convincentes, varios encuentros en los cuales el Señor disipa la duda de todos aquellos que lo ven. Las primeras son las mujeres, que se asombran de lo que les cuentan, no han visto a Jesús, han visto la tumba vacía, al ángel, huyen y son incapaces de decir palabra porque están completamente desconcertadas. Pero no se quedan calladas, van a contar a los discípulos lo que ha ocurrido. Y qué privilegio restaurador. Si esa mención a Pedro es una restauración del discípulo caído, este mensaje es una restauración a toda mujer, a su dignidad original, creadas a imagen y semejanza de Dios, en la cual la mujer, que en su sociedad no era considerada un testigo digno y válido, Dios considera que son las personas adecuadas para dar a conocer la noticia más importante de la historia, el mensaje más valioso: Jesús ha resucitado. Y Dios confió a estas mujeres el tener esta primicia y este mensaje de salvación. Era una misión inesperada que se las dieran a ellas. A los discípulos les costó muchísimo creerlas porque eran mujeres. ¿Y qué hizo Jesús? Llamarles la atención por no haber aceptado el mensaje que ellas les habían dado de que Jesús había resucitado. Ay, si estas mujeres hubieran callado y no hubieran dicho este mensaje, lo que nos habríamos perdido. Pero después apareció a otros 2 discípulos por el camino. ¿Recordáis esa larga exposición de Lucas, mostrándonos a 2 que iban por el camino, reconocen a Jesús y vuelven por sus pasos para decirles a todos que es que nosotros también lo hemos visto? Y versículo 13, ni aún a ellos les creyeron. Y los discípulos, aunque Jesús se lo había dicho, eran incapaces de creer en la realidad de la resurrección. Así que Jesús tiene que hacer ya una aparición definitiva, contundente. Jesús finalmente se apareció a los 11 y les reprochó su incredulidad. Tengo una pregunta que no sé. En el versículo 7, el ángel les dice que vayan a Galilea para encontrarse con Jesús. Sin embargo, luego Jesús se les aparece en el aposento alto. Yo no sé si es que Jesús tuvo que aparecérseles porque si no, no habían ido. Es que si no va Jesús en persona allí, ellos no se iban a marchar hasta Galilea para verle. Es una suposición, pero necesitaron ese encuentro personal con Jesús.
Empieza el Evangelio de Hechos, el libro de Hechos, precisamente mostrándonos cómo Jesús se muestra a los discípulos y les muestra con pruebas indubitables que Él ha resucitado. ¿Cómo de firme es tu fe en la resurrección? ¿Necesitas evidencias? ¿Es un tema del cual, sí, has oído hablar de él, pero te cuesta aceptarlo? Atrévete a investigar, no tengas miedo a descubrir la verdad. Investiga, porque Jesús es la verdad y lo vas a encontrar. Y muchos lo han hecho así y han pasado de la incredulidad a la fe precisamente al investigar las evidencias de la resurrección. Si tienes dudas, no te quedes con ellas, no tengas miedo. Y como creyente, ¿te cuesta a veces creer cosas, entender lo que Dios hace? Pues hasta cierto punto es natural también. Pero no te quedes ahí. Busca siempre el encuentro espiritual, el encuentro personal con Jesús. Pero el Evangelio no termina ahí. Termina con el llamado a continuar con la misión de predicación del Evangelio. El propósito de Marcos es precisamente mostrarnos el inicio del Evangelio y empieza Jesús diciendo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y esa es la invitación de Jesús a sus discípulos. Ahora es el momento. Para eso he venido, para predicar, para dar el mensaje de salvación que Cristo ha logrado por su muerte y su resurrección. Y por eso la invitación es a creer. Versículo 16, el que cree y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y de nuevo aquí vemos que la importancia está en la fe. El bautismo es la consecuencia, el acto posterior a la fe. Pero el que no cree, fijaros qué advertencia hay aquí también en el Evangelio. El que no cree tiene una consecuencia de alejamiento eterno de Dios. El mensaje del Evangelio es buena noticia, sí, pero es buena noticia porque hay algo de lo que necesitamos librarnos y salvarnos. Y el mensaje del Evangelio también es el mensaje de la consecuencia de rechazar la fe en el resucitado. Y ese mensaje se iba a predicar. Y los apóstoles iban a ser los encargados de hablar en nombre de Jesús y de demostrar que el poder que estaba en Jesús estaba ahora en ellos. Y como dice el Evangelio, iba a haber unas señales que mostraban que los apóstoles eran los delegados de Jesús. Y cuando leemos el libro de los Hechos, vemos la mayoría de estas señales presentes en el tiempo de los apóstoles. Como si dijéramos, era el sello de calidad. Estos apóstoles son los auténticos representantes de este resucitado. Y a través de las sanidades, los idiomas que todos podían entender, lo vemos en Hechos, a través de distintos prodigios, se evidenciaba que los apóstoles, que los fundadores de la Iglesia eran los dignos representantes del resucitado. Desgraciadamente, algunas iglesias lo han convertido en una práctica. Y hay iglesias, las iglesias que manipulan serpientes para demostrar que el Espíritu está en ellos. El literalismo bíblico lleva a veces a estos excesos absurdos que lo que hacen es precisamente desprestigiar el mensaje del Evangelio. Como dice Pablo, a menudo hacer esto, la letra mata. Pues en algunos de estos casos, literalmente, por esta mala comprensión de lo que significaba el texto bíblico. Y la autoridad de los discípulos fue confirmada. Fijaros cómo termina el Evangelio. El Señor, después de hablarles, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron y predicaron en todas partes con la ayuda del Señor, confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. El propio Evangelio nos muestra que esas señales eran la confirmación de que los apóstoles eran los representantes de este Cristo que había muerto, resucitado y ahora estaba exaltado. Era el poderoso, era el Rey que estaba sentado a la diestra de Dios. Y así se cierra el círculo del Evangelio. Jesús desciende para hacer esa obra de salvación, pero regresa a la posición de autoridad y de dominio que tiene como Hijo de Dios hasta que se cumpla de nuevo el propósito de su segunda venida para llegar a la consumación eterna del plan de Dios. Mientras tanto, somos nosotros los que estamos en esta parte de la historia. El Evangelio termina, pero la obra continúa. Y esa aspiración de paz, de una vida diferente, esa aspiración del ser humano a que hay algo mejor, es el mensaje del Evangelio. Es lo que predica
el Evangelio de Marcos. Es lo que vivimos como creyentes. Y celebrar la resurrección y domingo tras domingo lo que estamos haciendo es anunciar que la paz que la humanidad necesita no es la que se consigue firmando acuerdos los políticos, sino que la verdadera paz está en el encuentro con el Jesús resucitado, quien vino para servir y dar su vida en rescate. Así que esa es la mejor de las noticias, la noticia que Dios nos invita a vivir, a disfrutar y a divulgar en todo el mundo, empezando por lo que tengamos más cerca. Y Señor, yo te doy muchas gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, de ver la realidad de la obra que tú has hecho. Te pido que nos ayudes a consolidar nuestra fe, a disipar las dudas, a buscar la verdad que solo está en ti, a confiar en tu palabra y sobre todo a tener ese encuentro personal contigo, el encuentro que da vida, que nos vivifica día a día y que muestra ese mensaje de salvación a la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén.